Junto con Saludar, en esta presentación hablaremos sobre la aplicación de fortificación en cuanto al método de sublevel caving. Los integrantes de este grupo son Javier Echeverría, Bastián Salazar y Nicolás Smith. Nuestro profesor guía es Rubén Carrasco. Cambio, por favor. Bueno, a modo de índice, tenemos lo que parte con la introducción, planteamiento del problema, lo cual explicará qué parámetros y problemáticas existen dentro de este proyecto minero, los cuales daremos los detalles necesarios para poder ejecutar este plan de proceso minero. También tenemos el marco teórico, el desarrollo del proyecto en sí, los parámetros y técnicas necesarias que abarcaremos para poder llevar a cabo y generar un resultado óptimo en cuanto a nuestros procesos. Tenemos un dibujo técnico a través de la aplicación AutoCAD y la conclusión de nuestro proyecto. Cambio, por favor. Introduction. In this presentation, we are going to talk about the mining method called sublevel caving, in which we are going to see a problem that we are going to propose. Saying how this method works in consideration of structure, its work in composition and numbers retained. Other thing what we're going to talk about is that we're also going to talk about a mine that from Peru that we're going to have great consideration in terms to our project in terms of fortification that will help us in terms of our fortification. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema en nuestro proyecto, tenemos que considerar que para poder abarcar y ejecutar nuestras problemáticas, tenemos que obtener una determinación de la fortificación. En cuanto a lo que vamos a ejecutar, tenemos que obtener las características del macizo rocoso dentro de nuestro yacimiento minero, las propiedades de la roca para definir un sistema de fortificación clave en nuestro proyecto, y también mediante esquemas y tablas. Y la fortificación detallada en base a las especificaciones técnicas que se requieren para cada una de las labores necesarias en cuanto a nuestra área minera. En cuanto al planteamiento del problema, las principales labores del yacimiento del método de explotación, en este caso, sublevel caving, son las labores de producción. Son las que abarcan casi todas las labores debido a que se generan en casi toda la estructura tabular de esta forma. Cambio, por favor. Bueno, en cuanto a nuestro marco teórico, los problemas típicos y parámetros críticos que se presentan en nuestro yacimiento minero, lo explicaré en la siguiente diapositiva. Los pernos que vamos a utilizar en base a los parámetros y estudios técnicos estudiados en nuestro proyecto son los pernos de anclaje mecánicos, tenemos pernos de fricción y los pernos de adherencia también los consideramos en nuestro proyecto, perdón. Tenemos los cables, los anclajes mayores, el sistema de Chogret, que también lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Tenemos distintos tipos de mallas metálicas, la regla empírica en cuanto a los esfuerzos fortificándolos a través de pernos. Y tenemos los estudios requeridos y necesarios para poder llegar a los resultados óptimos en nuestro proyecto, que a través de los parámetros del RMR, índice Q de Barton,
y tablas requeridas en base a nuestro proyecto. Cambio, por favor. Las problemáticas presentes en nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos los túneles en rocas blandas. Las problemáticas típicas de esta área o zonas son que hay fallas de roca en cuanto a la resistencia, que se excede a través de los esfuerzos inducidos a través del método de explotación. Los parámetros críticos de los túneles en cuanto a las rocas blandas son la resistencia del macizo y las características de las estructuras. Otro punto a destacar en cuanto a los parámetros críticos son la secuencia y los métodos de excavación en esta área, y la capacidad y la secuencia en la cual se instalan los distintos sistemas de soporte. Otra problemática presente son los accesos de cámara. Normalmente la problemática típica de este punto en particular son la difusión que existe en el mineral, considerando las distintas y muchas fallas que existen dentro de esta área. También tenemos las fallas progresivas debido a los altos esfuerzos que se generan en base a los pilares de estas cámaras. Y por último, tenemos los puntos de extracción y los piques de traspaso de este mineral, que son las fallas locales, ¿vale? Que existen dentro del macizo rocoso debido a la abrasión y el desgaste de estos sistemas de traspaso y transporte del mineral en sí. En cuanto a los parámetros críticos en tanto de accesos de cámara y los puntos de extracción y piques de traspaso, tenemos que la calidad y la resistencia de la roca influye mucho, los esfuerzos in situ e inducidos en la roca en cuanto a los alrededores de las excavaciones necesarias para poder llevar a cabo estas áreas. También tenemos la calidad de la roca que existe dentro de ellas y la selección y la secuencia constante de los sistemas en cuanto de instalación de los soportes. Cambio, por favor. Bueno, en cuanto a la mayoría de las excavaciones subterráneas, son realizadas para cumplir roles importantes tanto en obras civiles como en proyectos de minería. Las técnicas que se pueden emplear en estas son en general sistemas de anclaje en cuanto a los suelos y rocas, ¿cierto? Y por ejemplo aquí tenemos la capacidad de refuerzo en cuanto a la longitud de refuerzo. Esto se basa en cuanto a pernos, cables y anclajes de mayor envergadura. Cambio, por favor. Bueno, como lo dije anteriormente, los pernos que vamos a requerir en nuestro proyecto, por ejemplo, tenemos el perno de anclaje mecánico, que básicamente tiene un cabezal de expansión, como se puede apreciar en la imagen, que esta crea una fuerza de fricción y este mecanismo funciona perfectamente en rocas masivas, que básicamente es lo que tenemos presente en nuestra área. Cambio, por favor. Otro perno a destacar son los pernos de fricción, split sets, que tienen la capacidad o cuentan con la capacidad de proveer un refuerzo inmediato. Eh, y también se mueven, digamos, junto a la deformación que existe presente en el macizo rocoso. Cambio, por favor. Y por último tenemos los pernos de fricción que se usan en distintas y abarcan distintas y diversas condiciones geológicas. Este es el perno que también ocupamos en nuestro proyecto minero.
Cambio, por favor. También tenemos los pernos de adherencia, que básicamente estos funcionan en contacto entre el perno y las paredes de la perforación dado por lechadas de cemento, que básicamente eso también es conocido como chocret. Son resina inyectada en una parte o a lo largo de la longitud del elemento. Ahí se puede apreciar en la imagen cómo el equipo trabaja inyectando, digamos, estos pernos, perforando y cómo se inyectan en el área. Cambio, por favor. Bueno, el chocret básicamente corresponde a una mezcla de agua, cemento y distintos adhesivos que, por ejemplo, los más comunes son grava o arena. Y se caracteriza por brindar un efecto de soporte necesario en nuestro proyecto. Cabe recalcar que hay dos tipos de chocret, que son la mezcla seca y la mezcla húmeda. Eso se considera en base a los requerimientos necesarios del proyecto. Bueno, también tenemos las mallas metálicas, que los fines necesarios y principales de estas son prevenir la caída de roca en cuanto a la ubicación de los pernos y a modo de sostenimiento de la superficie de nuestra roca. El segundo punto a destacar que es para retener los trozos de roca que se caen desde la superficie ubicada entre los pernos, actuando en este caso como un elemento de seguridad. Y el tercer punto que es como refuerzo a través del choque. Los dos tipos de malla existentes en nuestro proyecto son los de la malla eslabonada y la malla electrosoldada. Bueno, las reglas empíricas para los esfuerzos tenemos que la longitud de un perno L, como se explica aquí en esta imagen, debe ser entre media a un tercio del ancho de la galería, que en este caso es la galería A, ¿cierto? En cuanto a minería metálica, la razón de largo en cuanto a espaciado del perno debe ser 1.5 en 1, dividido en 1, en una roca fracturada, que debería ser a lo menos 2 de 1, ¿vale? Y como bien sale aquí en la imagen, estas reglas empíricas son en base a túneles civiles, bueno, reglas empíricas para esfuerzo. En general, en áreas mineras, la razón de longitud frente espaciado del perno es de un 1.2 o 1.5 en 1, ¿vale? En cuanto a terrenos de buena calidad, la longitud L, como aquí se aprecia en la imagen, de un perno hacia el techo puede ser de un tercio en base a la longitud de A. La longitud de un perno de pared o caja puede ser de un quinto a la altura de la pared. En cuanto al patrón de espaciado, puede ser obtenido dividiendo la longitud del total del perno por 1 a media. Cambio, por favor. Bueno, los parámetros del RMR, este permite hacer una clasificación de nuestro macizo y estimar el tiempo de mantenimiento y la longitud de este mismo. Este parámetro del RMR se divide en 6 parámetros distintos, que es para la clasificación correcta de nuestro macizo. Por ejemplo, tenemos la resistencia compresiva del material rocoso a través de megapascales. Tenemos la designación de la calidad de nuestra roca a través del RQD, el espaciamiento que existen en las diferentes discontinuidades presentes en nuestro yacimiento minero, la condición de estas discontinuidades mismas, también si hay condiciones de agua, de humedad y la orientación de estas mismas discontinuidades. Cambio, por favor.